Helena de Troya. Según National Geographic, era hija de Zeus y de Leda. Ella era una mujer de extraordinaria belleza. Aunque en la obra de Homero aparece como una común mortal, la tradición la consideraba inmortal por su origen divino. Zeus la había concebido junto con Polideuces, uno de los discuros, con su madre Leda, adoptando la apariencia de un cisne. Clitemnestra, hermana de Helena, y su hermano Castor era también, según esta versión, comunes mortales engendrados a través de Leda y su marido Tidandreo. Helena creció en Esparta, en la corte de Tidandreo. Cuando tenía unos 12 años, Teseo la raptó, pero sus hermanos Castor y Polideuces consiguieron librarla. Más adelante, todos los más proponentes solteros griegos le pedían la mano a su padre hasta que Menelao, el próspero príncipe de Micenas, fue el afortunado que se casó con ella. Así se convirtió en el rey de Esparta, mientras que su hermano Agamenón ya se había casado con Clitemnestra. El resto de pretendientes juraron fidelidad a Menelao si alguna vez tenía problemas a causa de su esposa. El matrimonio fue feliz al principio con su hija Hermione. Después apareció París, hijo del rey de Troya, y durante una visita a Esparta provocó el deseo de Helena gracias a la intervención de Afrodita. Cuando Menelao hubo de partir hacia Creta para asistir al entierro de su abuelo, París vio la oportunidad de raptarla y huir hacia Troya con varios de los tesoros del rey. Afrodita la comprometió con París a cambio del premio del discurso de belleza donde él fue juez. Una vez ahí, se casó con Helena sin aprobación popular. El príncipe Héctor, en particular, reprobó la actitud de su hermano hacia las mujeres y se opuso al matrimonio. Cuando Menelao regresó y descubrió lo que había ocurrido, se puso en contacto con su hermano Agamenón y los monarcas griegos que le habían prometido ayuda. Junto con Odiseo, Menelao viajó hasta Troya para obligar a los trojanos a que liberaran a su hija, sin conseguirlo. De este modo, los griegos prepararon un poderoso ejército y partieron hacia Troya, donde comenzaron un asedio que duró 10 años, hasta que consiguieron entrar en el recinto amurallado gracias a la astucia de Odiseo. Durante toda la guerra, Helena fue maldecida por ambos bandos, por el problema que había causado. Ella misma tenía una sensación extraña sobre lo que estaba sucediendo. En el palacio de Príamo, se dedicaba a tejer tapices en lo que representaba escenas de la guerra. A veces echaba de menos a Menelao y a su hija, a los que había abandonado. Se llama a sí misma vergüenza, y deseaba haber acabado con su vida antes de haber dejado seducir por París. En aquel momento, su amor por París había enfriado. Cuando Afrodita le pidió que cuidara de él tras una humillante derrota con Menelao, empezó a discutir con la diosa. Helena se negó a compartir su lecho con París y Afrodita la amenazó con poner a los griegos y a los trojanos en contra suya. Así te espera un horrible destino. Helena accedió entonces a ir al dormitorio de París, donde le lanzó todo tipo de reproches, pero ni siquiera esto pudo apagar el deseo del príncipe por ella. Tiempo después, París murió con una flecha lanzada por el griego Filoctetes. De esta manera, Helena se convirtió en esposa de su hermano de Fibo. Durante la guerra, cuando Odiseo entró a la ciudad disfrazado de pedigüeño, Helena fue la única persona que lo reconoció, lo cuidó y no lo traicionó, permitiéndole acabar con varios trojanos, porque quería de verdad regresar a Grecia y estaba arrepentida por haberse dejado engañar de esa manera. Tras la caída de Troya, Menelao regresó a Esparta, después de vagar por diversos lugares durante un tiempo. Se había reconciliado con Helena y la pareja vivía en paz como si no hubiese ocurrido. Cuando Telémaco, hijo de Odiseo, les buscó en Esparta para saber sobre el destino de su padre, Helena quedó sorprendida por el gran parecido entre el padre y el hijo. Ella aún conservaba su belleza, similar a la de Artemisa, y mezcló una pócima estimulante que virtió en el vino del joven mientras le contaba cómo había ayudado a su padre durante su misión en Troya. Fue así como Menelao comprobó la otra faceta de su carácter y recordó cómo, tras haber introducido el caballo de madera en la ciudad, Helena y su marido Deifobo había intentado que los griegos introdujesen en él llamándoles por su nombre mientras limitaban las voces de sus esposas. Después de todo esto,
Menelao y Helena vivieron felices de ahí en adelante.